Bueno, hay una anécdota bastante curiosa en los materiales que vamos a explorar hoy para arrancar esta inmersión profunda. Ujú. Resulta que el entrevistador de una de nuestras fuentes dejó el libro, que es el objeto de este análisis, en el asiento trasero de su coche. Y por lo visto, su perro, pues en un ataque de aburrimiento o quizá de vocación académica, decidió destrozarlo a mordiscos. Madre mía. Literalmente, dejó las marcas de sus dientes perforando la portada. Pues desde luego es una forma sumamente gráfica de devorar el conocimiento, ¿no? Ya te digo, es un libro al que literalmente hay que hincarle el diente, y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. A ver, las fuentes que tenemos sobre la mesa son el libro Reformulando los orígenes del cristianismo del erudito Marcus Vincent, junto con la transcripción de una entrevista en vídeo bastante extensa que concedió. Ajá. Y la misión de este análisis es, bueno, monumental. La idea es desaprender prácticamente todo lo que solemos asumir sobre los orígenes del cristianismo. Casi nada. Exacto. O sea, vamos a ver cómo sus textos fundacionales no fueron simplemente, digamos, recopilados de forma pacífica a lo largo de los años, sino que fueron reescritos, editados y moldeados por presiones políticas durante siglos. Aunque, a ver, antes de entrar en materia, creo que es vital echar el freno un segundo y hacer una pequeña pausa para enmarcar bien el terreno que vamos a pisar hoy. Claro, me parece bien porque una duda que me surge de inmediato al leer sobre este tema es si estamos ante un texto que busca atacar la fe o desmontar dogmas. Porque, a ver, suena dinamita pura. Ya. Es una duda muy lógica, la verdad. Pero la respuesta es que no. Ese no es el objetivo en absoluto. A ver, las fuentes abordan hechos históricos que evidentemente están ligados a textos sagrados, claro. Pero el análisis es puramente académico y forense. Ujú. O sea, en este espacio, nuestro enfoque es estrictamente histórico y periodístico. La intención para quienes nos escuchan es transmitir las investigaciones del material original de forma totalmente imparcial. Exacto. Aquí no se toma partido por ninguna postura teológica, ni para respaldar creencias ni para atacarlas. Se trata simplemente de observar cómo funcionaban la edición de textos y las dinámicas de poder en la antigüedad. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el primer gran obstáculo que plantea Vincent no tiene que ver con la religión en sí. Fíjate, sino con cómo la mente humana procesa la historia. Eso es fascinante. Es una pasada. Propone una idea revolucionaria, y es que, para entender cómo se formó el Nuevo Testamento, hay que dejar de leer la historia desde el año 0 hacia adelante. Nos pide hacer justo lo contrario, o sea, empezar en la Edad Media y caminar hacia atrás. Claro. Y lo fascinante aquí es el motivo psicológico que sustenta este enfoque inverso, ¿sabes? Ajá. El cerebro humano está profundamente programado para lo que se llama el pensamiento teleológico. Es decir, miramos siempre hacia el futuro y buscamos un propósito final. Ya, como que todo tiene que tener una meta. Exacto. Entonces, cuando se lee la historia de forma cronológica, desde un principio hasta nuestro presente, pues caemos casi sin darnos cuenta en una trampa cognitiva. Ujú. Se asume que el resultado final, por ejemplo, la Biblia tal y como existe hoy con sus 27 libros, pues será una conclusión inevitable. Una especie de destino manifiesto. Claro, es la ilusión de la inheritabilidad. Vemos el final del camino y pensamos, bueno, pues era la única ruta posible. Eso es. Y el material sugiere una analogía visual maravillosa para explicar esto, que me ha encantado. Es el castillo de Neuschwanstein, en Baviera. Así, el famoso castillo. Exacto. Ese castillo de cuento de hadas, el que inspiró a Disney, vamos, con sus torres blancas perfectas y ese aspecto de fortaleza del rey Arturo. A ver, si a cualquier persona se le pide que imagine la Edad Media, es muy probable que su mente dibuje algo parecido a Neuschwanstein. Claro, pero el problema es que ese castillo se construyó a finales del siglo XIX por el rey Luis II de Baviera. No es medieval en absoluto. Exacto. Es una fantasía romántica moderna de lo que se supone que debería ser lo medieval. Totalmente. Y fíjate que ha moldeado la visión popular de esa época muchísimo más que cualquier ruina genuina del siglo XI que te puedas encontrar por ahí. Y con la historia antigua pasa algo idéntico. O sea, las reconstrucciones posteriores, los castillos que se edificaron siglos después, pues definen por completo la percepción actual del origen. Ya. Y si aceptamos que la historia conocida es, digamos, en gran medida una reconstrucción retrospectiva, pues surge una pregunta ineludible.
quiénes fueron los primeros arquitectos que diseñaron ese inmenso castillo histórico. Esa es la clave. O sea, ¿quién decidió los planos? Pues para encontrar a los primeros grandes constructores de este Neuschwanstein textual, las fuentes nos obligan a situarnos en el siglo IV. Exacto, siglo IV. Y pongámonos en contexto, porque estamos hablando de un imperio romano que se resquebraja por todas partes. Totalmente. Hay plagas, hay invasiones de los pueblos bárbaros a las puertas. Vamos, la identidad del imperio está en caída libre. Sí, sí. Y en medio de este pánico absoluto surge la figura de un tal Rufino de Aquilea. Según el texto, Rufino es quien populariza el famoso credo de los apóstoles y logra asentar en la gente la idea de que los 12 apóstoles originales se sentaron a dictar casi en comandita esa fórmula en el siglo I. Pero la realidad es que ese credo responde a las urgencias políticas del siglo IV. Claro. Era una herramienta pura y dura para cohesionar un imperio fracturado, no un acta notarial del año 30. Y fíjate que si conectamos esto con el panorama general de esa época, la figura clave que aparece por encima de todos es el emperador Constantino. ¡Madre mía, Constantino! Claro, después de unas guerras civiles que fueron devastadoras, Constantino necesitaba aliados políticos y sobre todo unidad territorial. Y percibe en esta religión cristiana, pues, un adhesivo social extraordinario. Un pegamento para el imperio. Exacto. Así que hace un encargo logístico sin precedentes en la época. Ordena la producción de 50 Biblias de lujo, encuadernadas y estandarizadas para las nuevas iglesias de Constantinopla. ¡Guau! Y el encargado de llevar a cabo esta labor titánica es Eusebio de Cesarea, que era obispo e historiador y que operaba básicamente pues como el bibliotecario imperial. A ver, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Y también donde, te confieso, me asalta cierta incredulidad al leerlo. A ver, cuéntame. O sea, estamos diciendo que el canon bíblico fue, en esencia, un invento de un bibliotecario muy estresado que intentaba llenar las estanterías de Constantino a tiempo. Porque, claro, suena un poco reduccionista, ¿no? Como si un día se levantara y dijera, voy a inventarme una religión. Bueno, a ver, es una objeción muy válida. Y no es que Eusebio se inventara los textos de la nada, claro que no, pero sí que ejerció un poder inmenso a través de la selección y, ojo, de la omisión. Ya. Eusebio se encontraba frente a un caos tremendo de cientos de manuscritos contradictorios. Lo que él hizo fue decidir qué entraba, qué se quedaba fuera, y algo crucial, en qué orden se encuadernaban esos libros. O sea, él montó el puzzle. Exacto. Al agrupar ciertos libros y desechar otros, Eusebio creó la ilusión física de un canon cerrado y unánime que, hasta ese momento preciso, pues jamás había existido con tanta rigidez. Es que, fíjate, de hecho, las fuentes mencionan que Eusebio llega a incluir como evidencia histórica una supuesta carta entre el propio Jesús y el rey Abgar de Siria. Sí, una locura. O sea, una carta escrita en griego por un carpintero arameo del siglo I a un monarca extranjero. Es asombroso que un documento que hoy, consideramos una falsificación evidente, se usara como piedra angular histórica en ese momento. Pues sí, pero eso ilustra perfectamente la laxitud metodológica de la época, ¿sabes? Ese sello de goma imperial de Constantino no confirmaba una ortodoxia que ya existiera de antes. La estaba fabricando retrospectivamente para complacer al poder de turno. Bueno, aceptemos entonces que en el siglo IV se ordenan los libros en las estanterías. Pero alguien tuvo que escribirlos o recopilarlos mucho antes para que Eusebio pudiera siquiera llegar a considerarlos, ¿no? Exacto. Entra en escena un personaje fascinante que es Irineo de Lyon. Según las fuentes, es el primero en toda la historia en afirmar rotundamente que debe haber exactamente 4 evangelios, ni uno más ni uno menos. Y fíjate en el método, por llamarlo de alguna manera, que emplea Irineo para justificar por qué deben ser exactamente 4. A ver. No recurre a investigaciones de campo, ni a una cadena de custodia de manuscritos antiguos. Su argumento es puramente cosmológico. Sostiene que debe haber 4 evangelios porque existen 4 vientos principales en la Tierra y 4 puntos cardinales. O sea, un argumento meteorológico para asentar el pilar de la teología occidental. Tiene tela. Así es que para la mentalidad de la época, buscar la simetría con la naturaleza era una forma válida de probar la verdad divina. Pero claro, desde una óptica historiográfica moderna, pues es un argumento que se desmorona por completo.
Ya, pero es que hay un detalle de Ireneo que me parece aún más llamativo. Él es quien introduce, por primera vez, el libro de los Hechos de los Apóstoles junto con las 14 cartas atribuidas a Pablo. Y al leer esto, la estructura me recuerda muchísimo a cómo funciona hoy en día un estudio de Hollywood creando un universo cinematográfico. Como Marvel, Ajá. ¿Sí? ¿En qué sentido? pues mira, imagina que Ireneo es un productor de cine. Tiene en sus manos las cartas de Pablo, que son súper densas, muy teológicas, vamos, como las secuelas complicadas de una película. Ajá, vale. El público no entendería esas cartas, ni por qué ese tal Pablo tiene tanta autoridad, si nadie les cuenta su historia de origen. Y los Hechos de los Apóstoles funcionan exactamente como una película precuela. Wow. Sí, toman a Pablo, que era un perseguidor radical de la nueva fe, y narran su transformación épica hasta convertirse en el héroe iluminado. Esa precuela le otorga a Pablo la legitimidad narrativa para que luego el público, o en este caso los creyentes, acepten la autoridad de sus cartas posteriores. O sea, Ireneo empaquetó la precuela con las secuelas. Exacto, para crear una franquicia totalmente coherente. Pues me parece una analogía brillantísima, la verdad, porque captura perfectamente la intencionalidad de ese montaje. Hay un diseño deliberado para guiar la percepción del lector. Y esto nos lleva a la otra gran aportación de Ireneo, que es la invención de la figura del hereje. Sí, porque la palabra original en griego, airesis, no tenía esa carga demoníaca que tiene hoy, ¿verdad? En absoluto. O sea, en el mundo grecorromano antiguo, airesis simplemente denotaba una escuela de pensamiento filosófico o una preferencia intelectual. Sin más. Ya, como ser estoico o epicúreo. Exacto. En una misma ciudad podía haber seguidores con tendencias gnósticas, otros más platónicos, y todos coexistían debatiendo pacíficamente. Lo que hace Ireneo es tomar ese término neutral y convertirlo en un arma de exclusión masiva. ¡Qué locura! Etiqueta a quienes disienten de sus famosos 4 vientos como herejes, demonizándolos y expulsándolos de los límites de lo que él consideraba aceptable. Y claro, esto plantea un misterio gigantesco, porque si Ireneo está en el siglo II, ahí golpeando la mesa, exigiendo 4 evangelios y atacando furiosamente a los herejes, ¿contra quién estaba reaccionando realmente? Esa es la pregunta del millón. Es que nadie levanta barricadas si no hay un ejército enfrente. Y si retrocedemos unas décadas más, llegamos a mediados del siglo II, al desencadenante de todo esto, que es Marción de Sinope. Ujú. Y este hombre, vamos, no encaja en absoluto en el estereotipo de monje antiguo. Era un armador de barcos, un magnate del transporte marítimo en el Mar Negro, que acaba instalándose en Roma. Y el contexto en el que Marción llega a Roma es fundamental para entenderlo todo. Acababa de terminar la revuelta judía de Bar Kokhba hacia el año 135. Ya. Fue un conflicto de una brutalidad inimaginable contra el Imperio Romano, que culminó con la devastación casi total de Judea y unas cifras de bajas espeluznantes. Marción llega a la ciudad profundamente marcado por este derramamiento de sangre. Claro, un trauma generacional. Totalmente. Y es él quien toma una decisión que cambiará la historia para siempre. Es la primera persona documentada en acuñar el término Nuevo Testamento. ¡Wow! Sí, crea la primera colección formal de textos compuesta únicamente por un evangelio y 10 cartas de Pablo. O sea, a ver si lo entiendo bien. ¿Me estás diciendo que un empresario marítimo traumatizado por la guerra decide editar la primera Biblia? Pero, ¿qué buscaba teológicamente con eso? Pues buscaba una separación quirúrgica. Marción observaba los textos de la Biblia hebrea y veía en ellos a un Dios de guerra, un Dios de ira y de castigo, un Dios que, desde su perspectiva, había empujado a esa reciente y catastrófica rebelión contra Roma. Claro, él quería alejarse de eso a toda costa. Exacto. Su objetivo era extirpar cualquier conexión con ese Dios justiciero. Creía firmemente que la nueva fe debía centrarse de forma exclusiva en una deidad de amor, de paz y de perdón incondicional. Ujú. Por tanto, depuró los textos para que reflejaran únicamente esa teología pacifista, cortando de raíz todos los lazos con la ley antigua.
Y aquí es donde las fuentes directamente dinamitan el consenso histórico tradicional que nos suelen enseñar. Sí, aquí cambia todo. Porque siempre se ha enseñado en la academia que el canon ortodoxo se construyó como una especie de, no sé, de cortafuegos institucional para frenar las ideas radicales de Marción, que la Iglesia, digamos, reaccionó ante él. Eso es lo que siempre se ha dicho, sí. Pero el libro de Vincent revela justo lo inverso, y me parece alucinante. Marción no reaccionó ante un canon establecido para romperlo, él creó el primer canon porque otros maestros en Roma estaban alterando los manuscritos por su cuenta. Es una inversión de la causalidad absolutamente fascinante, la verdad. Es que es el equivalente en la antigüedad al software de código abierto actual. A ver, explícame eso. Sí, mira, alguien diseña un programa magnífico, ¿vale? Y lo deja libre en Internet. De repente, otros programadores se lo descargan, le cambian trozos de código, le ponen una interfaz nueva y, lo más grave, le pegan el logotipo de otra empresa o el nombre de un desarrollador famoso para darle prestigio al programa. Claro, claro. Pues las fuentes indican que en Roma se estaban tomando textos que eran anónimos y se les añadían firmas falsas de supuestos apóstoles para ganar autoridad. Así que, al ver este pirateo desenfrenado, el armador de barcos tiene que salir a compilar un producto cerrado escribiendo un prólogo que básicamente dice: oye, este es el Nuevo Testamento oficial, todo lo demás es código modificado. Pues esa metáfora del código abierto ilustra perfectamente la fluidez del mundo literario de los siglos I y II. Los conceptos de inmutabilidad sagrada o de derechos de autor eran inconcebibles en esa época. No existían, claro. Para nada. Los textos eran entidades vivas. Y esto, fíjate, nos introduce de lleno en la parte más reveladora de toda esta investigación, que es la sala de edición. Es fundamental entender cómo se hacían realmente estas modificaciones. No era simplemente añadir una firma falsa y ya está. Implicaba reescrituras profundas para colar agendas políticas de décadas muy posteriores. Y para ver cómo funcionaba exactamente esa ciencia forense literaria, el material usa un ejemplo brillante, que aunque no está en la Biblia, sirve como un caso de estudio perfecto, que son las cartas de Ignacio de Antioquía. Eso es. Porque durante siglos el consenso inquebrantable era que este mártir había escrito 13 epístolas mientras iba camino de su ejecución. Sí, pero la investigación moderna empezó a resquebrajar esa certeza con bastante rapidez. En el siglo XIX, filólogos e historiadores descubrieron manuscritos latinos y griegos más antiguos que reducían de golpe el número de cartas de 13 a 7. Madre mía, la mitad casi. De todas, que contenía únicamente 3 cartas. ¡Guau! Pero, a ver, una pregunta. ¿Cómo saben los académicos que las otras 10 son las inventadas, y no al revés? ¿Cómo descubren el engaño tantos siglos después? Pues mediante pura ciencia forense textual. Se analiza el vocabulario a fondo. Las cartas añadidas posteriormente o incluso los párrafos que se insertaban en medio de las auténticas utilizan términos griegos y conceptos teológicos que sencillamente no existían en la época en la que vivió Ignacio. Ah, vale, o sea que les delataban las palabras. Exacto. Y un ejemplo clarísimo de esto es la estructura de la Iglesia. Las cartas que fueron interpoladas insisten machaconamente en la obediencia absoluta al obispo y defienden una jerarquía eclesiástica muy rígida. Ya. Pero es que esa estructura piramidal no se consolidó hasta el siglo III o IV. Así que, piénsalo. Si en el siglo IV quería obligar a una comunidad un poco rebelde a obedecer a su obispo, pues resultaba tremendamente útil encontrar milagrosamente un párrafo perdido de un mártir legendario del siglo II diciendo que el obispo es la voz de Dios en la tierra. O sea, un corta y pega por interés político de manual. Totalmente. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de Ignacio de Antioquía al verdadero peso pesado de la historia, que es el apóstol Pablo? Ahí la cosa se pone seria. Ya te digo, porque las 14 cartas atribuidas a Pablo son la columna vertebral de inmensas partes de la teología, la ética y la política occidentales. Y claro, si aplicamos a Pablo la misma lupa que usamos con Ignacio, el resultado que arrojan nuestras fuentes de hoy es, bueno, demoledor. Básicamente afirman que lo que leemos hoy es, en el mejor de los casos, un Pablo de tercera o cuarta mano. Así es, me temo.
Han sufrido tantas intervenciones, tantas ampliaciones y cortes, que lograr extraer la voz histórica original de Pablo es un reto mayúsculo para cualquier investigador. Ya. Y fíjate, hay un caso específico en esta especie de sala de edición que resulta especialmente impactante, porque afecta a un debate social que sigue vivísimo hoy en día, que es el papel de la mujer en la religión y en la sociedad. Es cierto, es uno de los puntos más fuertes del libro. Cualquier persona que se ponga a estudiar hoy la primera carta a los Corintios se va a topar con una contradicción que es flagrante. Sí, sí. O sea, en el capítulo 11, el texto ofrece instrucciones súper sentadas y detalladas sobre cómo deben orar y profetizar las mujeres. Se asume con total normalidad que tienen voz, que hablan y que lideran en las asambleas públicas. Pero apenas unas páginas después, Se produce un choque frontal. total. O sea, llegas al capítulo 14 y de repente aparecen unos versículos implacables que ordenan que las mujeres guarden silencio absoluto en las congregaciones y que se sometan a sus maridos. Y claro, históricamente se han intentado hacer toda clase de gimnasias mentales para encajar estas dos posturas contradictorias en la mente de un solo autor. Ya. Pero las fuentes y la crítica textual moderna ofrecen una explicación forense mucho más sólida y a la vez mucho más oscura. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se sabe que esos versículos del capítulo 14 pidiendo silencio fueron manipulados? Pues mira, primero, porque en algunos de los manuscritos griegos más antiguos que conservamos, esos versos no aparecen en medio del capítulo 14. No. No. Están relegados al final del capítulo, casi como una nota al margen, que luego un copista posterior integró súper torpemente en el cuerpo del texto principal. Y segundo, por lo de siempre, el vocabulario. Rompe por completo el estilo de Pablo. Pero lo que señala el libro de Vincel sobre esto, basándose en la versión original de Marción, es verdaderamente alucinante, porque esos versículos sí existían en esa colección más antigua, la de Marción, pero decían exactamente lo contrario. Exactamente. En los textos recopilados por Marción, el mensaje afirmaba que, bajo el nuevo paradigma de la fe, las mujeres ya no tenían que guardar silencio como lo exigía la ley antigua. O sea, era un mensaje de emancipación en toda regla. Totalmente. Y alguien tomó ese texto de liberación y le dio la vuelta por completo. Fue un sabotaje ideológico sin paños calientes. A medida que el movimiento crecía y se iba institucionalizando, ciertas facciones, que probablemente fueron las mismas que redactaron las famosas epístolas pastorales a Timoteo y Tito, pues tenían una agenda profundamente patriarcal. Querían encajar. Exacto. Buscaban asimilarse a la estructura familiar grecorromana tradicional, donde el hombre mandaba. Y su solución fue entrar en esa sala de edición. Arrancaron esos versículos de emancipación de su contexto, los movieron y los reescribieron, utilizando el enorme peso y el prestigio de la firma de Pablo para silenciar a las mujeres institucionalmente. Es censura y reescritura de la más alta precisión. Y la verdad es que cuando entiendes el mecanismo de cómo se hacía esto, con simples notas al margen que de pronto se convierten en ley divina inamovible, te cambia por completo la manera en la que observas cualquier documento antiguo. Es que esto plantea una pregunta crucial sobre el concepto mismo que tenemos de la historia, ¿sabes? Este ejercicio de retroceder en el tiempo exige una profunda humildad intelectual por nuestra parte. Ya. El siglo I opera, a nivel histórico, como una inmensa caja negra. Ante la falta de registros contemporáneos irrefutables, lo que ha ocurrido es que cada generación, cada facción política y cada emperador, a lo largo de 2 milenios, ha ido proyectando sus propios prejuicios y sus propias necesidades de poder justo dentro de esa caja negra. O sea que se convierte al final en un espejo de quien lo mira. Precisamente. Y ser conscientes de este proceso de edición continua no es solo, no sé, una curiosidad académica sobre pergaminos antiguos para frikis de la historia. Es un entrenamiento esencial para el pensamiento crítico contemporáneo. Desde luego. Nos ayuda a examinar cómo se construye la información hoy, quién tiene el poder real de editar la narrativa y con qué fin lo hace. Sin duda. Pues mira, sintetizando un poco el inmenso viaje que nos han planteado nuestras fuentes hoy, hemos visto que no se puede entender el origen empezando por el final. Hemos caminado hacia atrás. Hemos visto cómo las necesidades de cohesión de Constantino fueron las que ordenaron las estanterías de las Biblias,
cómo la lucha de Ireneo contra Marción impulsó la creación de esas precuelas de Hollywood y la invención misma del término hereje. Eso es. Y cómo, en las sombras de esos primeros siglos, los textos funcionaban literalmente como software de código abierto. Eran editados y manipulados por cualquiera, llegando incluso a alterar el papel de la mitad de la población humana, las mujeres, mediante un simple corta y pega malicioso en un manuscrito griego. Es una pasada viéndola así en perspectiva. Y la verdad es que esta realidad forense nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan, que va, creo yo, mucho más allá de los propios textos antiguos. A ver. Si el libro más influyente impreso de toda la civilización occidental es en gran medida el resultado de siglos de reescrituras retrospectivas, de censura y de agendas políticas imperiales, pues merece la pena detenerse a pensar en otras certezas absolutas que tenemos. Totalmente. ¿Qué otros mitos fundacionales damos por sentados hoy en día? Las narrativas heroicas de nuestras naciones, por ejemplo, o la supuesta pureza inmemorial de nuestras tradiciones culturales, o incluso, fíjate, las leyendas sobre los orígenes de nuestras propias familias. Claro, porque todo se adorna. Exacto. ¿Cuántas de esas historias inamovibles son en realidad espléndidos castillos de Neuschwanstein modernos, edificaciones deslumbrantes por fuera, con aspecto de antigüedad indiscutible, pero que están diseñadas sobre los miedos, las agendas y las reescrituras de quienes vinieron muchísimo tiempo después? Es una gran reflexión, la verdad. Yo creo que quizá la gran lección metodológica de todo este análisis sea que ante cualquier relato que nos parezca demasiado perfecto o demasiado inevitable, no hay que conformarse jamás con admirar la fachada. Hay que atreverse, como el perro que mordió el libro de nuestra anécdota, a hincarle los dientes a la historia y ver qué hay realmente debajo de las cubiertas.